la primera cuestión que salta a la vista es digamos que también está muy trabajada, muy visitada por los historiadores, es que el 25 de mayo de 1810 se inscribe en un ciclo de revoluciones atlánticas, como se le dice ahora, que se inicia con la independencia norteamericana en 1776 y tiene su segundo, pero tal vez el más importante acontecimiento en la inauguración de la política moderna, digamos, con la Revolución Francesa. Y de hecho, los análisis más recientes, digamos, sobre los acontecimientos revolucionarios en América Latina, que todos, digamos, se aglutinan para esta fecha, 1810, se relacionan, digamos, con un episodio que está en línea con la secuencia de la Revolución Francesa, que es la invasión napoleónica en la península ibérica, digamos, porque efectivamente el ciclo napoleónico, digamos, de la revolución o el ciclo napoleónico, digamos, que hace una especie de balance y saldo de lo que queda, de lo que es necesario preservar de esa revolución, modifica absolutamente el equilibrio de poderes en Europa y la invasión napoleónica forma parte de esta modificación en el equilibrio de poderes. Y en algún sentido también, digamos, es la invasión napoleónica la que dispara hacia adentro de la sociedad española una serie de discusiones que son claves para pensar el proceso posterior, ¿no es cierto? Y esto es clave para pensar lo que pasa el 25 de mayo, porque el 25 de mayo se forma una junta en reacción ¿a qué? A que llegan las noticias de que esa junta ha sido disuelta y por lo tanto esa junta que había nombrado un virrey ya no existe. Entonces la cuestión es en nombre de quién gobierna este virrey si el poder delegante, digamos, no existe más. De hecho, se ha discutido un montón sobre si esto es efectivamente una revolución, porque no nos olvidemos que la Junta se declara a sí misma conservadora de los derechos de Fernando VII. Por lo tanto, hay posiciones que de alguna manera minimizan el carácter revolucionario de ese acontecimiento puntual. Pero digamos, a mí me parece que lo más interesante es pensarlo en perspectiva, por ahí no tanto en lo que en sí mismo constituye, sino en lo que dispara, digamos, en lo que pone en movimiento, que realmente son procesos que se van a ver, digamos, cuyo desenlace se va a ver 50, 60, 80 años después, ¿no es cierto? Que, digamos, que el acontecimiento de mayo visto en el momento por sus propios actores tal vez difícilmente se podría concebir como revolucionario. Efectivamente hay elementos para afirmarlo, no sé, digo, Manuel Belgrano, que es un vocal de la Junta, edita en ese momento un periódico que es el Correo de Comercio y el número que corresponde al 26 de mayo no tiene ninguna referencia a lo que pasó el 25, ni tampoco el número siguiente, ni el número siguiente. Tendríamos que esperar mucho tiempo en realidad para verlo construido como noticia, digamos, a ese acontecimiento. Pero lo cierto es que un par de años después ya los propios actores están convencidos de que lo que están haciendo es una revolución y que esa revolución forma parte del ciclo atlántico. Monteagudo habla de un cambio que está teniendo lugar en todo el mundo, que es imparable y del cual lo que pasa en el Río de la Plata sería un ejemplo, digamos, un elemento que hace visible, digamos, ese movimiento de fondo, digamos, que agita la política atlántica. Pero la otra cuestión que decía me parece importante para analizar es todo lo que dispara ese proceso. Por un lado, digamos, que tal vez es la cuestión más visitada por la historiografía, por los análisis políticos, el proceso de construcción del Estado primero y del Estado-Nación después. Y cuando pienso en este proceso de construcción del Estado, creo que hay que tener en cuenta no solo los debates teóricos, desde los cuales obviamente la mirada de la teoría política, por ejemplo, es valioso porque efectivamente ahí se ponen sobre el tapete posiciones muy diversas. Tal vez la más conocida es la de matriz ilustrada o rusoniana, digamos, ese vocabulario nutrido de referencias al contrato social, a la soberanía popular, a la voluntad general, que efectivamente circula en el discurso político de la época, pero también hay un amplio espectro de vertientes teóricas o filosóficas, digamos, que circulan y que contribuyen a modelar, digamos, la concepción de qué tipo de Estado se quiere construir, ¿no es cierto? Desde la propia matriz tradicional de la filosofía escolástica española
hasta el modelo constitucional angloamericano o la filosofía utilitarista inglesa, ¿no es cierto? Estas me parece que son las perspectivas más novedosas, tal vez, para interrogar el proceso revolucionario. Son perspectivas además en las cuales me parece que los que trabajamos en esta facultad tenemos algo distinto para decir de lo que ha venido haciendo la historiografía y que además, digamos, a la vuelta del proceso también, digamos, encuentran en el público, en un público que son nuestros alumnos, un tipo de interlocutor que está mucho más cerca a este tipo de problematización que tal vez un estudiante más estándar de una carrera de historia. A mí me parece que cualquier, digamos, problemática del presente tiene un espesor temporal, digamos, y que todo análisis, digamos, valioso tiene que recuperar algo de la perspectiva genealógica, de ver cómo aquello que hoy nos parece natural e instalado se puede reconstruir a partir de un punto, digamos, en que irrumpe como algo distinto respecto de lo que venía haciendo. Y esto vale, me parece, tanto para el Estado, que es una temática más que visitada para la carrera de ciencia política, como por ejemplo el tema de la opinión pública, que también es un artefacto construido, el tema, digamos, de las formas de intervención del Estado, digamos, por qué el Estado puede hacer una política pública con respecto, digamos, al modo en que viven determinadas capas de la población, que es una discusión que por ahí estaría cerca de los trabajadores sociales, es una pregunta que tiene su propia historia y que no siempre, ni siquiera se formuló en esos términos, pero además no siempre se resolvió de la misma manera en que hoy consideramos habitual. Entonces, en este sentido, digamos, cualquier tipo de indagación sobre una problemática del presente me parece que gana en riqueza y en complejidad si le aplicás una mirada genealógica que te permita ir para atrás y mostrar justamente cómo eso que nos parece que está instalado como tal tiene su propia historia, digamos, y no siempre fue así.